Cloud se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial más interesantes para quienes buscan analizar información, generar también ideas estratégicas y resolver problemas complejos. Pero obviamente si estás recién comenzando, es muy fácil perderse entre conceptos, modelos, funciones y nuevas herramientas. Así que en este video vas a descubrir qué es Cloud, para qué sirve realmente y cómo puedes empezar a utilizarlo desde cero. También vamos a entender cuáles son los conceptos que necesitas saber para poder obtener mejores resultados desde el primer día. Y además vamos a ver algunos ejemplos prácticos que te van a ayudar a comprender por qué la forma en que interactúas con una inteligencia artificial puede marcar enormemente la diferencia entre la calidad de sus respuestas. Así que si alguna vez te has preguntado qué hace que sea diferente Cloud de otros asistentes de inteligencia artificial y cómo puedes aprovechar todo ese potencial, este video es para ti. Mi nombre es Macarena Fuentes y en este canal te voy a compartir herramientas, metodologías y casos prácticos para poder ayudarte a trabajar de forma más inteligente, potenciar tu productividad aprovechando al máximo todas las tecnologías que hoy día están saliendo a flote. Así que si te interesa aprender a utilizar la inteligencia artificial de forma práctica y estratégica, sígueme y acompáñame en este video. ¿Qué es Cloud? Cloud es un asistente de inteligencia artificial que está desarrollado por Anthropic y que ayuda a analizar información, a generar contenido, a programar y resolver también problemas. Funciona mediante distintos modelos de inteligencia artificial como Haiku, Sonnet y Opus, que varían en su velocidad y capacidad de razonamiento y pueden utilizarse a través de herramientas especializadas como Cloud Chat, que es el más conocido, Cloud Cowork, Cloud Code y Cloud Design, que son herramientas adaptadas para tareas generales, programación o diseño. De forma gratuita tienes acceso a Cloud Chat, que puede ser a través de cloud.ai, que es la pantalla que estamos viendo ahora, que es el asistente conversacional de inteligencia artificial, que utiliza ciertos modelos de cloud disponibles para el plan gratuito, que por lo demás es bastante bueno. Así que si quieres utilizar herramientas como Cloud Code, Cloud Design o Cloud Cowork, deberás pagar alguno de los planes de suscripción que van desde los $20 mensuales aproximadamente al día de hoy. Para que los puedas utilizar, a rasgos generales, Cloud es una inteligencia artificial que considero muy buena para analizar información compleja, encontrar ciertos patrones y desarrollar ideas estratégicas. Realmente es un socio estratégico muy clave. Tiende a profundizar un poco más en los problemas y conectar entre sí ciertos conceptos clave, como lo haría a lo mejor un consultor o algún analista experimentado. Y por eso se destaca mucho en tareas que requieren reflexión, contexto y pensamiento sistemático o sistémico. Podríamos, por ejemplo, utilizarlo para diseñar un posicionamiento de marca a partir de información que a lo mejor tengo muy dispersa, analizar a lo mejor un negocio y detectar ciertos cuellos de botella, ya sean operativos, estratégicos o comerciales, diseñar a lo mejor un plan de ahorro para una meta importante como un gran viaje, una compra de un auto o incluso invertir en una propiedad, considerando tus ingresos o tus gastos reales. También te puede ayudar a realizar un análisis comparativo profundo entre estrategias, propuestas, empresas o modelos de negocio, o también realizar una investigación de mercado demasiado específica y detectar ciertos insights, tensiones y brechas de posicionamiento poco evidentes. Pasemos entonces a la instalación. Bien, partamos por la instalación. Siempre vas a poder partir utilizando la capa gratuita de estas aplicaciones. En el caso de Cloud, tienes que ingresar a cloud.ai y registrarte utilizando tu correo o tu cuenta de Google. También puedes descargarte la versión de escritorio y de esta forma permitirle acceso a ciertos documentos que tengas entre tus archivos, o bien utilizar la aplicación desde tu teléfono. Aquí te enseño entonces cómo es la interfaz de Cloud una vez que ya estás registrado. En este caso yo me voy a registrar con mi cuenta de Google. Bien, aquí te enseño cómo es la interfaz de Cloud una vez que ya estás registrado. Esto es lo que vas a ver cada vez que entres a Cloud desde tu teléfono, desde la aplicación o incluso desde la web. Aquí, en este caso, estoy desde la web. Algunas cosas puede que se vean diferentes, pero más o menos a nivel general siempre vas a tener lo siguiente. El chat, que es lo que ves acá y es la herramienta principal. Un nuevo chat es una nueva conversación, donde vas a poder pedirle a Cloud mediante audio, mediante texto, lo que quieras. Cada chat tiene una memoria única que le permite recordar lo que hablas
específicamente en esa conversación. Pero si lo que buscas es tratar de conectar ciertas conversaciones relacionadas, ahí tienes lo que se llaman los proyectos, que son básicamente espacios de trabajo donde puedes agrupar chats, donde puedes agrupar documentos e instrucciones relacionadas a un mismo proyecto. Y por último tienes también los artefactos, que son documentos o resultados de trabajo que Cloud crea en una ventana separada para que los puedas ver, editar o reutilizar fácilmente. ¿Qué tipo de cosas puedo crear? Por ejemplo, un plan estratégico o algún documento de investigación. También puedes personalizar Cloud con habilidades o también llamadas skills. También conectarlo a otras aplicaciones o incluso instalarle plugins. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Conceptos clave antes de comenzar. Aquí te dejo algunas palabras clave que tienes que saber antes de comenzar en el mundo de la inteligencia artificial. Prompt. Un prompt es la instrucción que le das a cualquier chatbot. Puede ser Cloud, ChatGPT o Gemini durante una conversación para indicarle específicamente qué tarea hacer. La puedes escribir o hablar en lenguaje natural y por regla general, mientras más claro y específico sea ese prompt, más útil suele ser la respuesta. Skills. Una skill es como darle una profesión o una metodología específica a Cloud. Este es un archivo que contiene instrucciones, metodologías, reglas o buenas prácticas que le indican al asistente cómo abordar una tarea específica. Son archivos de extensión Markdown, MD o de texto plano que se guardan en esta parte de la interfaz, acá. Desde ahí despego la siguiente palabra clave que son los documentos.md. Documentos MD o Markdown. Un archivo Markdown de extensión .md es un archivo de texto plano que permite organizar contenido utilizando una sintaxis más simple para títulos, listas, tablas, enlaces y otros elementos. Ahora, ¿por qué las IA lo suelen leer mejor? De partida porque el Markdown mantiene la información como texto puro y tiene una estructura clara y fácil de interpretar. Además, obviamente permite identificar ciertas jerarquías como los títulos, las secciones o las listas, lo que evita también el ruido de otros formatos más complejos como un Word o un PDF. Ya tenemos claros los conceptos básicos, hemos visto algo de la estructura de cómo funciona Cloud hoy día y les voy a dejar 3 ejemplos de lo que se puede llegar a hacer en Cloud. Partamos entonces con el ejemplo más simple. Acá lo que voy a hacer es un pequeño prompt entregándole ciertos datos básicos sobre mis finanzas y que me ayude a organizar mejor esos ingresos y gastos y que me dé algún tipo de plan que me permita, por ejemplo, ahorrar. Entonces vamos a la plataforma, vamos a abrir un nuevo chat que puede ser desde la pantalla principal, comenzar a escribir. Puedo también hacerlo desde acá, desde la pestaña de nuevo chat, o bien desde el entorno de nuevo chat, seleccionar este botón que está arriba a la derecha. Cualquiera de esas opciones me va a hacer exactamente lo mismo. Acá, si se dan cuenta, puedo tener la opción de grabar. Esto me permite grabar y luego traduce a texto. Y acá también puedo agregar ciertos archivos. Puedo también agregar ciertas habilidades o skills, como habíamos hablado, y otras extensiones. Por defecto puedo agregar archivos, lo vamos a ver más adelante, y también puedo agregarlo a algún proyecto en el que esté trabajando. Cualquier conversación nueva que cree en este entorno por defecto es una conversación independiente, a menos que, por supuesto, la agregue en algún proyecto. Acá también voy a tener el modelo que estoy utilizando. Habíamos hablado de Haiku, Sonnet y Opus. En este caso estamos ocupando Sonnet y el tipo de esfuerzo, ¿vale? Dependiendo de lo que estemos trabajando, podemos indicarle que se esfuerce un poco más para lograr responderme, digamos. Existen también otros modelos, pero el modelo general Opus es de pago. Bien, entonces voy a pegar el prompt que tengo acá. En este caso dice, tengo 800.000 al mes en ingresos, gasto aproximadamente 250.000 en arriendo, 120.000 en comida, 50.000 en transporte y 180.000 en otros gastos. Todo esto está en pesos chilenos. Quiero que me ayudes a crear un presupuesto mensual que esté equilibrado y dame también algunas recomendaciones para poder ahorrar. Como ven, ahí ya me escribió textual todo lo que yo le dije. Vamos a lanzarlo así, tiene hasta mis entre medio y todo, pero vamos a dejarlo así para ver qué hace.
Ahí es donde comienza a trabajar y me está ofreciendo un análisis financiero. Me permite también activar las notificaciones para que me diga cuándo termina de trabajar, pero por ahora lo vamos a dejar así. Fíjate cómo va armando una pequeña visualización prácticamente interactiva de el presupuesto. Ahora, obviamente, la información, mientras más completa yo le dé, más información me va a dar o más tiene con qué jugar. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho de Cloud, es que analiza como a nivel general. Era un poco lo que les decía antes, es súper estratégico. Entonces, fíjense el tipo de análisis que va. Acá me dice, tu situación financiera es bastante manejable, tienes 200.000 al mes que no están asignados a nada, lo que es una gran oportunidad. Esos 180.000 en otros gastos son la clave. Es casi imposible optimizar algo que no está desglosado. Entonces me está diciendo, dime en qué te estás gastando esa plata. Con el presupuesto podrías llegar a un ahorro del 30% mensual, lo cual te permitiría armar un fondo de emergencia en unos 8 meses. Y me sugiere también, ¿te gustaría que armemos un plan de metas de ahorro específico o que analicemos algunas de las categorías en detalle? Si se dan cuenta, me permite analizar bastante fácil la información que le di, que no fue mucha. ¿Ya? Me da algunas recomendaciones, por ejemplo, apunta a destinar 50% a necesidades, 30% a gastos personales y 20% a ahorro. Con unos 800.000, esto equivale a 160.000 de ahorro mínimo mensual. Y aquí me da otros tips de ahorro, pero esto fue con un prompt que es súper chiquitito, no le di mucha información, o sea, el potencial de esto es impresionante. Bien, vamos al siguiente ejemplo, que es un poquito más intermedio, es decir, con un poquito más de complejidad. De partida, como lo que voy a hacer ahora no tiene nada que ver con esto, voy a generar un nuevo chat. En este caso vamos a hacer un análisis de un sitio web, pensando en que, por ejemplo, quiero analizar a mi competencia. Entonces, acá voy a analizar la página web de un restaurante de comida, ¿cierto? Este que están viendo acá. Y lo que voy a hacer acá es sacarle una captura de pantalla. La voy a guardar como imagen. Y con eso listo, me voy a ir a mi chat. Básicamente lo que le voy a pedir en este prompt es que haga un análisis de los contenidos como si fuese un visitante y también como si fuese un experto. Bien, entonces analiza este sitio web, le va a indicar, quiero que me indique qué entiende sobre la propuesta de valor, qué información le falta, etc. Y voy a anexar una imagen, en este caso la misma que tomé anteriormente. Entonces acá tengo la captura de pantalla y el análisis. Como les digo, no voy a tocar nada más porque solamente queremos ver el potencial de esta herramienta. Ahí está trabajando. Y fíjense cómo ya me va dando este análisis desde la perspectiva del cliente y desde también como un consultor de marketing digital. Vamos viendo qué me va ofreciendo. Por ejemplo, ¿qué entiende una persona en los primeros segundos? Mira, la primera impresión es visualmente fuerte. Hay una foto aérea de Santiago de noche. Efectivamente, hay una imagen de Santiago de noche. Un nombre llamativo, ¿cierto? Un tagline con carga emocional. Entonces, el visitante capta, es un restaurante en altura con vista a Santiago, tiene algo especial, gira en 360 y el tono es elegante y aspiracional. Claridad de la propuesta de valor. Aquí hace una pequeña evaluación. Por ejemplo, el tipo de cocina o el precio estimado no existe como dato en la página. ¿Para quién es? Si es ideal para parejas, empresas o familias, tampoco está definido. Lo detecta, es decir, me está leyendo el texto de una imagen que yo le pasé. Ya, recordemos que no le di ningún otro dato más. Información importante que falta o que podría explicarse mejor, me da información crítica. O sea, es decir, información que es crítico de agregar, por ejemplo, el rango de precio, el tipo de comida, si se requiere reserva o no. Información que es importante o que es poco visible o confusa. Y finalmente me da elementos que generan confianza. Si bajo más, me dice qué mejoras concretas recomienda.
recomiendo, por ejemplo, identifica las secciones y el Hero Section viene a ser la sección de acá de arriba, ¿cierto? Me dice la propuesta de valor, es decir, esto que está acá, ¿cierto? Los salones, por ejemplo, los precios y el botón de WhatsApp. Me dice, oye, podrías colocar a lo mejor este botón. Nuevas secciones o bloques recomendados, también era parte de lo que yo le había dicho, y me dice a lo mejor añadir una reseña y valoraciones, la carta destacada, alguna especie de preview, si existen experiencias u ocasiones especiales y cómo llegar, por ejemplo. Entonces, este tipo de análisis que digamos que lo hizo en base a una sola imagen, es decir, si yo le hubiese dado más contexto, a lo mejor podría incluso mejorar su análisis. Es el tipo de cosas que yo puedo llegar a hacer en Cloud. Acá la conexión entre ciertos contextos, el pensar, oye, ¿cómo lo está viendo la otra persona? Es uno de los grandes poderes de Cloud. Es súper analítico, súper estratégico. Yo creo que quédense con eso. Y por último vamos a ver ya un ejemplo un poco más complejo. Para ello me voy a cambiar de cuenta y lo que vamos a hacer acá es mentira, lo puedo hacer acá, sí. Vamos a hacer el tercer ejemplo y este es un Content Strategist, es un estratega de contenidos, ¿ya? Este estratega de contenidos yo ya lo tengo convertido como una skill, ¿ya? La vamos a agregar acá para verla y lo que hace es básicamente darme un contexto, es decir, me delinea un plan estratégico de ciertos contenidos para un proyecto específico. ¿Ya? Su misión es básicamente delinear de dónde hasta dónde deberíamos hablar y en qué canales y con qué frecuencia yo debería tener contenido en mis redes sociales. No son las publicaciones como tal, porque ahí entra otro componente que podría ser un social media manager, por ejemplo, que baja eso a una parrilla completa de contenido. Bien, en mi sección proyectos tengo el proyecto de Macamed que, como ven, ya tiene ciertos archivos, ¿cierto? Entre ellos un archivo que es como fundacional, por decirlo así, y que le indica a este proyecto como tal de qué se trata. Y desde ahí yo voy perfilando ciertos tabs que me ayudan a avanzar. En este fue el Content Strategist. Ya lo tengo bastante avanzado, pero les voy a mostrar más o menos cómo partió todo esto. Acá le lancé el prompt y comenzó a trabajar en una estrategia de contenidos, ¿vale? Con ciertos tipos de contenido, me dio el funnel, cómo debía hacerlo, en base a mi modelo de negocios o al que yo quisiera crear, el sistema de distribución, las prioridades de las plataformas, porque esta y no aquella, y en 3 meses cuáles son los objetivos en términos de contenido. Algunos indicadores, ¿cierto? De por qué debe hacerlo crecer. Y después lo que le dije fue créalo con, crea un poco sobre el contenido, ¿ya? Cómo debería ser la parrilla de contenidos más o menos para darle todas las señales específicas a un potencial social media manager, ¿cierto? Por ejemplo, incluso qué descripción debería utilizar en mis redes sociales y define qué entregables debería entregarme esa persona. Al final me generó este documento que está acá, que es una maravilla, considero yo. Ahí sí. Entonces, este es el documento que a mí me entregó cuando yo le pedí que hiciera esta estrategia de contenidos pensada para traspasársela a un social media manager. Es un documento que yo puedo descargar como un archivo docs, ¿cierto? Como PDF también, o incluso agregarlo al proyecto, cosa de poder seguir trabajando e iterando por sobre este documento. Los tipos de contenido recomendados, el funnel, el sistema de distribución, es decir, está todo listo para que yo pueda comenzar a crear contenido. Este es el poder, digamos, de lo que se puede llegar a hacer en Cloud. Yo esto después lo convertí en una skill, entonces le enseñé a trabajar a mi Cloud como un Content Strategist o estratega de contenidos, y puedo, por ejemplo, subirle otra información de otra empresa y que me genere un documento similar. Bien, hemos llegado al final de este video de
Cloud para principiantes, comenzando a entender esta herramienta. Así que nada, te dejo acá los links para que puedas ingresar a la plataforma, para que te puedas registrar si quieres. No necesitas comenzar desde ya a pagar un plan, puedes partir con la capa gratuita, pruébalo, hazte la cuenta, ingresa, empieza a jugar. Y si quieres aprender más sobre inteligencia artificial, sígueme, soy Macamaid y próximamente te traigo otro video como este sobre más herramientas de inteligencia artificial. ¡Nos vemos!